no las vamos a anotar, nada más que se queden allí. Y, Okay. y tenemos que aprender a salud. Cuando leemos un capítulo, le tenemos que retener, hermanos, ¿eh? Hay que intentar retenerlo lo más que podamos. Entonces, acuérdense que Hechos 4 nos habla de qué. ¿De qué nos habla Hechos 4? Sin ver la Biblia. ¿De qué después de Hechos 3? Bueno, aquí tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos el problema de Pedro y Juan ante el concilio, ¿sí se acuerdan, hermanos? Entonces, aquí tengo yo del versículo 10, tengo una pregunta. Hechos 4 hasta el 7 decía, bueno, no sé si puede ser, lo que no aceptaban los judíos en la resurrección de Jesús. Sí, hasta ahí nos quedamos, pero Ajá. luego tengo en el versículo 10, ¿qué hicieron Pedro y Silas al llegar donde estaba la iglesia? O sea, ya cuando regresaron. Ajá. ¿El 10? Ajá, ¿qué hicieron Pedro y Silas al llegar donde estaba la iglesia? La pregunta está buena. Hacerles notar que por ellos murió, ¿no? ¿Cómo? Hacerles notar que por ellos murió. Ajá. Que ellos lo crucificaron. Tenían que reconocer a Jesús. Pero acuérdense, les voy a volver a leer la pregunta. Ahora me ando trabando yo. ¿Qué hicieron Pedro y Silas al llegar donde estaba la iglesia? Versículo 24. ¿De qué capítulo? ¿De qué? Del 4. ¿El 4? Hechos 4. Hechos 4, 23. A ver, hermanos. Bueno, les voy a decir para que no tardan. Pedro Silas no andaba con ellos, con Pedro. El que andaba era Juan. Fue una trampita. ¿Ven? Estamos que te habías confundido y no te queremos confundir. ¿Por qué? Porque luego les digo las preguntas así. No nos quieren. Bueno, el versículo 24 les voy a dar las respuestas, hermanos, ¿eh? Y ya ustedes, si gustan luego anotarlas, dice que dieron gloria y honra al Señor soberano. Nunca dijeron, ay, es que nosotros fuimos muy hábiles y salimos adelante. La pregunta 11, ¿qué acusación hicieron con respecto a los que estaban persiguiendo y qué pidieron en esa ocasión? Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Versículos 29, 30 y 31. ¿Qué les pidieron, hermano? ¿Qué pidieron ellos? Pruebas al no estar, ¿qué? ¿El cuerpo? Miren, el versículo 29 del capítulo 4 dice que alzaron su oración. Ajá. Y dijeron, mira, Señor, ahora sus amenazas. Ajá. Y conceda a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. O sea, que no seamos intimidados. Porque un cristiano no se debe intimidar, ¿verdad? Vemos ahorita las persecuciones que hay tantas en el sur, hermanos. Gracias a Dios nosotros no estamos siendo perseguidos, pero la iglesia sigue siendo perseguida, muy perseguida. Hay muchos pastores que están matando, hermano. Nada más que pues nosotros, Dios nos ha guardado, pero, ¿verdad? Ellos sí estaban... A uno lo mataron juntamente con toda su familia. Sí, estaban siendo perseguidos muy fuerte, entonces pues Dios nos concede la bendición de no ser perseguidos. Pero y ustedes no saben lo que se siente. Yo sí sé lo que se siente. Pues sí, porque yo sé que cuando nos ya has fuimos pasado. cuando nos fuimos allá a Laguna Verde
y estábamos ahí en la iglesia. ¿No te acuerdas que los hacendados de ahí no querían a los cristianos? Y al pastor que estaba en la iglesia, en una iglesia que conocíamos ahí, a la hora que estaba predicando, llegaron y estaba la congregación, no era una congregación grande, era chiquita, y llegaron y lo sacaron a golpes y se lo llevaron arrastrando hasta la playa y le dijeron que lo iban a matar, y así se lo llevaron todo arrastrando y pateándolo y golpeándolo, y ahí lo fueron a aventar, y el pastor le gritaba a la congregación que no se metiera, y ya llegaron allá, y ahí lo dejaron tirado. Después fue la gente de su congregación y lo recogió de ahí de la playa, y al otro día yo estuve hablando en la mañana con el pastor y le dije que qué iba a hacer, y me dijo que iba a mandar a sus hijos, a su esposa y a sus hijos que eran chiquitos, a Veracruz, y que él se iba a esperar ahí para que lo mataran. Y ahí se quedó el pastor. Y ya después fue cuando nosotros ya nos tuvimos que regresar, ya nos fuimos. ¿No supiste qué pasó? ¿Qué pasó al final? Pero, y a nosotros, en el caso de nosotros, de la familia de nosotros, estábamos en la casa donde, como yo me fui a trabajar allá y estaba en la planta nuclear, llegaron y llegó el dueño de la casa que rentábamos. Yo llegué y renté una casa para Laura y para mis hijos, y también estaba mi papá y mi mamá. Y en ese momento llegó el dueño de la casa. El dueño de la casa, nosotros no sabíamos, era un hombre que todo el pueblo le tenía miedo porque había matado ya mucha gente. Y llegó y tocó con nosotros ahí, y me dijo a mí y le dijo a mis papás y a Laura que habían ido los hacendados y el pueblo ganadero de ahí a pedirle que en la madrugada nos echaran fuera del pueblo, así, que nada más agarraran y nos aventaran fuera del pueblo, pero que lo hicieran en la madrugada para que sufriéramos. Y como era él un hombre que todo el mundo le tenía miedo, él les dijo: esas personas viven en mi casa porque yo les estoy rentando, pero independientemente el que vive en mi casa es de mi familia, y el que se mete con mi familia se mete conmigo. Si ustedes vienen en la madrugada y echan a esa gente de ahí, no se están metiendo con ellos, se están metiendo conmigo. Y pobre del que yo vea que se mete conmigo, porque para el otro día ya no va a estar vivo. Y entonces el Señor nos dijo: si llegan y les dicen algo, ustedes no digan nada, nada más grítenme, porque vive ahí cerca. Grítenme, yo voy a salir, y ustedes se meten y yo me hago cargo de ellos. Así que ustedes no tengan miedo, sigan predicando su evangelio, y lo demás déjenmelo a mí, yo me hago cargo de los ganaderos de la zona. Y nos cuidó ese Señor. Qué bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Pues sí, el Señor cuida de sus hijos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, como decía yo, pues nosotros no, aquí en México tenemos libertad, ¿no? De hablar y de estar reuniéndonos, aunque pues en lugares de la República es difícil. Pero aquí ellos acababan de salir pues de esta oposición, porque una cosa es que a uno, por ejemplo, uno oiga que les gritan a los cristianos, o lo que nos está comentando Benjamín, ¿no? Que arrastran al hermano y todo. Uno lo ve como
como un cuento, ¿no? Pero ya que te enfrentes a algo Que así estés presente. y que le hagan algo a tu familia y todo, ¿dónde? Está difícil, ¿verdad? Entonces los hermanos aquí, Pedro y Juan, no era así déjenme, le corrijo. Pedro y Juan, sí, pero corrijan. Digan, no, hermana, un momento, no. No, sí, es que a veces así pongo para que pongan atención, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué acusación les hicieron entonces? ¿Qué les dijeron? ¿Sí se acuerdan? Que no querían que los iban a dejar libres, Que no siguieran hablando. pero que ya de no ellos, siguieran hablaran hablando de la palabra, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué dijeron? ¿Cuál fue la respuesta de ellos dos? Que no ser Intimidados, ¿no? Ajá. Y entonces no hicieron caso, ¿verdad? Ellos siguieron así, pero ¿saben qué, hermanos? Más adelante otra vez se los vuelven a llevar. Entonces, este libro de Hechos nos habla de hechos del Espíritu Santo, porque tenemos nosotros un principio, ¿verdad? Aquí se podríamos poner el pizarro. Tenemos un principio que es el principio del libro de Hechos. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el propósito de que el Espíritu Santo esté con el creyente? El propósito es que preparar al creyente para que esté así, que el creyente no tenga miedo, pero aparte de eso dice, recibiréis poder. O sea, nosotros no estamos solos. Cuando nosotros nos ponemos a hablar de la palabra y si existieran amenazas, pues sabemos que tenemos la protección de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa con los hermanos? Por ejemplo, les voy a decir algo que a lo mejor les va a poner triste y pensativos, ¿no? Todos los apóstoles, exceptuando Judas, fueron muertos, fueron mártires, ¿verdad? Ahí no los protegió el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Eso no está dentro de estas preguntas, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Se acabó la protección divina o por qué fueron muertos todos? Todos, si ustedes se meten a la historia de la iglesia, van a ver, el único que aparentemente murió de muerte natural fue Juan, pero no murió de muerte natural, también él lo metieron a caso de aceite hirviendo, pero como no murió, cuando lo sacaron estaba intacto, entonces no murió Juan, entonces ya no lo podían volver a meter a la cárcel. Entonces lo que hicieron fue que lo mandaron a la isla de Patmos. ¿Por qué te da risa, Jaime? Porque dijiste caso y llega a decir caso cerrado. No, qué tremendo, ¿ah? Sí. Que lo metieron al aceite hirviendo y lo tuvieron ahí durante tiempo y salió intacto. Entonces ya no lo pudieron volver a juzgar por la misma situación. Entonces lo desterraron a la isla de Patmos. Pero todos... Pero todo eso era un plan para que ahí en la isla de Patmos él escribiera el Apocalipsis. ¿Pero qué me dicen? La protección de Dios está, Uh-huh. pero recordemos que la palabra de Dios dice que si nosotros somos hijos de Dios, ¿quién es nuestro enemigo? El diablo. Entonces, yo siento que era eso, que el enemigo siempre quería acabar con la vida de ellos. Sí. Hermana Ana, ¿no nos podría dar usted una resolución a esto? Pues yo digo que es que Dios tiene un plan para cada quien. Entonces, pues a veces sí vamos a morir de una forma, no sé, triste, muy fea, no sé, pero pues es que nadie entiende los planes de Dios y Dios tiene un propósito. Y yo creo que tenía un propósito con cada uno de ellos. ¿Y fueron los únicos que murieron por causa de la obra de Dios, hermanos? Los discípulos, Muchos. ¿verdad? Los primeros cristianos. El Señor estaba muy enojado con el pueblo judío,
porque incluso les llama la atención y les dice a los profetas que les son enviados, ellos mismos los llegaron a matar, hermano, Sí. porque se oponían al mensaje que les era dado tan claro de la palabra del Señor, cómo tenía que el pueblo de Dios llevar a cabo su vida íntegra delante del Señor, pero ellos no quisieron escuchar. Entonces, ¿estaba o no la protección de Dios en el asunto cuando los mataron? Sí, está bien. Entonces, podríamos llegar a la conclusión, hermanos, de que hay permiso de Dios para muchas cosas, ¿verdad? Ujú. Si Él lo quiere, pues amén. Nosotros debemos de dejarnos utilizar como instrumentos para Él, ¿verdad? Y pues ya Él sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y pues no es porque digamos, no tengas miedo. El miedo siempre se tiene a morir, ¿verdad? Porque el cuerpo está preparado para defenderse de las cosas malas, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios permite esto, viene como así como algo grande a uno, ¿no? Fíjense, les voy a dar nada más un ejemplo bien rápido. Yo creo que de esto se acuerda Beto y a lo mejor hasta mi familia se acuerda. Cuando éramos muy jóvenes, que ya hace mucho de eso, empezaron a haber grupitos de la iglesia de jóvenes que estaban consultando la Ouija. Entonces, se endemoniaron así varias veces. Entonces, en uno de ellos, También Beto. yo recuerdo que era difícil. Era difícil porque uno dice, ay, pues lo escucha uno como una fantasía, ¿no? Pero enfrentarse a tal situación era muy fuerte. Entonces Toño decía, vamos a hacer un círculo de oración y vamos a orar. Entonces muchos decían, ay, no, yo tengo miedo, ¿no? De hacer el círculo de oración porque entonces se me mete a mí, ¿no? Pero hay algo que pasaba. Yo no sé si a los muchachos les pasó. A mí sí me pasaba. Que antes de enfrentarme a esa situación, me daba miedo. Pero cuando ya estaba uno en esa situación, venía como un coraje al diablo. Y decir, ¿y por qué? Salte en el nombre del Señor, ¿verdad? Y uno lo reprendía y se iba. Entonces, yo creo que esa protección misma que Dios estaba influyendo en el cuerpo de los discípulos o de los apóstoles ya en este caso, ¿verdad? Les daba tal poder, tal gozo de entregar su vida, pues, a aquellos que los iban a matar, porque, por ejemplo, en el caso de Pablo, ¿verdad? En las epístolas, dice, yo estoy pronto a ser ya entregado, ¿verdad? A ser muerto. Entonces él ya sabía que el tiempo ya le había llegado. Entonces, hermanos, no tengamos temor, ¿verdad? El Señor siempre va a estar con nosotros. Yo creo que esperamos que no nos toque esa situación, ¿verdad? Y si nos llegara a tocar, pues que Dios nos dé la fuerza. Pero yo creo que el Señor mínimo lo que quiere es que nos esforcemos a traer la palabra, a llevarla como se les permite acá, ¿verdad? La familia Zavala. Y y esa persona pues se puso ahí en medio, ¿verdad? Y para dar la oportunidad a la predicación de la palabra del Señor. Ahorita, hermanos, esto ya está bien difícil. Uh-huh. Ya la predicación del evangelio no es igual, hermano. Ya es muy diferente, porque estamos viendo las iglesias de cuánta hay iglesias de multitudes. ¿De cuántos creen ustedes? ¿De 5,000? Yo he visto en las pantallas, ¿no? En la televisión, de 10,000, de 5,000 personas, en un auditorio, ¿no? Y de esos, ¿cuántos serán salvos? Y luego hay mucha gente
que ya está curtida, que realmente ya nada más piensan que el evangelio es como se adapta como a lo que se les da la gana. Sí, Ahí a un ladito claro. de la casa de nosotros vive un señor que, que siempre ha sido como drogadicto, ¿verdad? Y y ya desde que estaba Laura, varias veces oramos por él en la calle y y el otro día yo hablé con él hace como unos 2 meses, ¿no? 2, 3 meses hablé con él Ujú. y y me dijo, no, es que ya regresé otra vez a la iglesia, pero yo ya le estoy diciendo, el evangelio no es así como el pastor dice, yo le tengo que corregir al pastor las cosas pero es un señor que es puro, Robando, se con la droga. toma y se droga y luego hace sus pachangas y hasta Patricia y yo hemos pensado como que vende droga así para otras gentes, ¿verdad? La policía ¿Ves que? cada 15 La, días ahí. la policía llega a cada 15 días y le toca la puerta y él sale y les da dinero. Miren, ya después de Entonces, lo que vivimos, podemos ver lo que sea, Ujú. punto. ¿Verdad? Entonces ya no es de admirarse, ¿verdad? De que la gente no vive un evangelio real, Ya viven su sino evangelio como ellos las quieren. vidas dobles, ¿verdad? Dobles. Y vamos a ver, pregunta 12. ¿Qué pasó cuando hubieran orado 4:31 y 32? Después de que oraron, tembló. Ajá. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ujú. Entonces, ¿por qué les estoy trayendo a memoria nuevamente el versículo? Porque si ustedes notan los versículos, hermanos, se repite mucho en la llenura del Espíritu Santo. Ujú. Se repite. No podemos nosotros hablar nada más lo que se nos venga a la mente, sino que tenemos que tener una llenura del Espíritu Santo. Tenemos que estar en comunión con Dios constante, hermano. Amén. Para que Él nos dé las palabras, ¿verdad?, adecuadas y podamos nosotros traer palabra. Amén. Amén. Vamos ya al capítulo 5, hermano. No, pero quiero ver los últimos 2 versículos del 4. Y vamos a poner mucha atención porque se entrelaza con el 5, con el capítulo 5, los primeros versículos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hace 8 días ya ahondamos un poquito acerca de esto, pero es interesante que la palabra está poniendo un ejemplo. Ajá. Porque el capítulo 5 nos está diciendo algo totalmente contrario a lo que hizo José. Ajá. Dice, pero cierto, hasta dice pero, porque entrelaza el capítulo anterior o el versículo anterior a lo que están haciendo estas personas. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Rápidamente, hermanos, aquí tengo. Denme 3 características de esta mala pareja. Allí con lo que acabamos de leer. No. Otro. Envidia. ¿Cómo? Envidia. Envidia. Bueno. ¿Qué más? Más bien avariciosos, ¿no? Apariencia. Solo en los 2 versículos. Ahí está. Ahí está bien fácil.
1 al 3, a ver. A ver si hay en otro ahí, que está bien Deshonestos. deshonesto, sí. Bueno, entra dentro de la mentira, ¿no? ¿O es otra cosa? A ver, tenemos número 1, mentirosos. ¿Sí? Yo lo puse aquí. Tenían una complicidad. Sí, entre los dos. La complicidad es mala. Cuando es cuando es algo que perjudique, la complicidad es algo muy malo. Ajá. Número 2. Número 3. Satanás había que, en el versículo 3, había llenado su corazón. Ajá. Número 3. Entonces, 3 características. De aquí usted puede predicar, hermano. 3 características de las personas que son, que son, ¿qué podríamos decir de ellos? Infieles, ¿no? 3 infieles a Dios. O 3 deshonestos. Digo, 2 deshonestos. Ajá. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Hasta ahí todo estaba bien. Porque están haciendo lo mismo que José. ¿No? O Bernabé. Después. Y sustrajo del precio, sabiéndolo su mujer. O sea, la complicidad. Número 2, la complicidad. Primero mentira. Luego, la complicidad. Aunque seamos familia, no nos debemos unir y hacer complicidad cuando una persona de la familia esté obrando mal. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Amén. Y número 3, Satanás llenó el corazón. Cuando Satanás, esto es número 3, que te dejas llevar por el enemigo, ¿verdad? O se deja la gente llevar. No es Fabi, porque hay como sabor de Fabi. No, todavía yo creo que no llega. Entonces, ¿qué podemos ver, hermanos, en esta parte escritural? ¿Qué podemos ver? Un cambio total de lo que era un hombre de Dios que fue Bernabé, que está dando todo para la obra del Señor sin pensarlo. Y lo contrario, vemos una pareja llena que en su corazón estaba Satanás ya. Pienso, hermanos, y yo estuve recapacitando acerca de Ananías y Zafira, porque dice que ellos sustrajeron una parte de la heredad que habían vendido. A mí ni siquiera eso se me hace como un pecado. A mí más bien me da que ya había maldad en sus vidas, algo diferente. La Biblia dice que Mamón es el ídolo o el Dios del dinero. Ajá. Y Jesucristo habla de él. La Biblia lo pone en un lugar como un ídolo tremendo, ¿no? Porque la gente, yo a veces pienso, estos actores que tienen dinero y hacen más y más dinero y no se cansan porque se convierte como en una, ya algo que la gente quiere y desea y anhela más dinero y más dinero. Ajá. En primer lugar, ¿verdad? Que yo creo que una de las cosas que se tiene, no nada más en Damasco, hermanos, ha pasado esto en diversas iglesias, en diversos concilios, lo sabemos, ¿verdad? Que el amor al dinero ha destruido la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?
Nos quejamos a veces de no tener, ¿verdad? Ay, Señor, si yo tuviera más, si pudiera, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué, hermano. Entonces, lo que tenemos debe de ser bendecido. Aunque tengas poquito, Señor, aquí está mi dinero. Y si es poquito, multiplícamelo tú. ¿Verdad? Sea poco, sea mucho, Señor, en tus manos lo pongo. Para que sea multiplicado. Y que no me falte, ¿verdad? Pero estamos viendo el amor a la ambición, ¿verdad? De esta Yo gente. comentaba que uno de sus pecados había sido la apariencia, porque si se relacionan los versículos 36 y 37 con el 1 y 2 del versículo 5, en el 36 y en el 37, Bernabé o José hizo algo de corazón. Ajá. Él vendió su heredad para el mismo objetivo que toda la iglesia primitiva tenía, que era ayudar a los pobres. Entonces, ¿qué hicieron también Ananías y Zafira? Al ver lo que había hecho José, yo creo que en el momento fue admirado la acción de José, porque vendió su heredad y halagado por muchos, ¿no? El decir, ay, qué bueno José, y está ayudando para la obra. Y quisieron hacer lo mismo Ananías y Zafira para vivir una apariencia o para presentar una apariencia de piedad que verdaderamente ellos no tenían, porque en su corazón estaba la ambición. Pero ante la iglesia, ellos querían dar una apariencia de piedad, porque nadie les pidió a ellos que vendieran esa heredad, era de ellos. Y si ellos hubieran querido vender esa heredad por otro lado, lo hubieran podido hacer, más sin en cambio lo hicieron para dar una apariencia, lo vuelvo a repetir, que no era. Querer ser alabados, querer ser tal vez provocar la misma sensación que en su momento provocó José. Entonces quisieron ser, ¿cómo se llama? Tal vez exaltados, pero a su vez dijeron, pero pues no todo, solamente nos quedamos con un poco y damos lo demás. Entonces ahí fue, yo pienso que también la situación, como muchos cristianos hay en la actualidad, ¿no? Que aparentemente viven una vida de santidad, una vida recta delante de Dios, pero por atrás están haciendo otra cosa, y bien lo dice la palabra, que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Entonces serían apariencias engañosas, ¿verdad? Y tengo como número 2, mentiras, complicidad, y Satanás había llenado su corazón. Eso es lo que tengo. Otra pregunta: ¿qué peligro corren aquellos que quieren mentir al Espíritu Santo y a sus siervos? ¿Qué pasó aquí, hermanos? Yo creo que todos conocen, ¿no? Pero vamos a leerlo. Aquí Pedro, el 5:4, le dice, reteniéndola, le dice a Ananías, no se te quedaba a ti, habla de la heredad, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pues miren, ahorita ya cuántos hubieran caído, ¿verdad? No, ya estaría el moridero. ¿Y por qué es que no se está realizando esto? ¿Por qué no está pasando? Por la misericordia. Porque todavía hay gracia. Amén. Pero aparte, porque esto fue que Pedro puso en evidencia. Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos la certeza de lo que está haciendo la gente. O sea, yo puedo decir, no es que está mal, no. Pero así como que confrontarlo, ni nos atrevemos y ni estamos a veces seguros. Ajá. Pero ¿por qué eso, hermano? ¿Por qué eso? Porque no tenemos el Espíritu Santo. No tenemos la llenura ya. Entonces, cuando existen los dones, existe el don de discernimiento. Que ese nos dice, está pasando esto. Y nos alerta de las situaciones.
Por eso hay mucha gente que cree que en la actualidad ya no se está moviendo esto. Pero no es culpa del Espíritu Santo, sino somos nosotros. Ni Dios lo está quitando, sino que la gente, los cristianos, ¿verdad? Hemos descuidado esta área. Entonces, para que lo pongamos por allí, ¿verdad? En nuestro recordatorio, que entre más podamos, vamos a buscar al Señor. Vamos a buscar el Espíritu Santo, la llenura del Señor, ¿verdad? Para que Él nos hable. Si tienen alguna duda, ya casi voy a terminar, ¿verdad? Nada más vamos a dejar hasta donde Zafira, ¿verdad? Ya la próxima semana continúa nuestra hermana Mínguez, ¿verdad? Bueno, ¿qué peligro corren aquellos que... no, ese ya. 5, 4 y 5 lo tengo los versículos. ¿Se podrá ocultar por mucho tiempo las mentiras al Espíritu Santo y la Iglesia de Dios? No. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo sabe desde antes de que tú pienses las cosas. Exacto. Y Él es el que da testimonio, ¿verdad? Él es el que habla. Entonces en las iglesias, cuando toda la gente se dedica nada más a la danza, a puras actividades, pues de la carne, por así decirlo, no hay lugar para el Espíritu Santo. No le dejan el lugar al Señor. Entonces se convierte en un show. Los cultos se convierten en un show solamente. Entonces la gente va, ¿verdad? Son las 8 de la mañana, ¿verdad? Como lo hace acá con los filigreses, ¿cómo se llama? Rescatando filigreses, ¿cómo se llama? Conquistando filigreses. Conquistando filigreses, ¿verdad? Que a las 8 de la mañana, ¿no? Y entra, ¿verdad? Como 1000 personas. Y ahí adoran y todo. Y dicen que sale una bailarina en medio cuando están adorando, sale una bailarina y le enfocan, le ponen el foco y está ahí dando vueltas y todos empiezan ahí remolineando y no sé tanto, ¿verdad? Y esa fue su adoración al Señor, ¿verdad? Ya termina la adoración al Señor y empieza el predicador, ¿no? Los diezmos y las ofrendas y para acá y para allá, ¿verdad? Y esa es nada más su manera de predicar. Y de esa manera el Espíritu Santo no se mueve. Está por ahí en una esquinita, esperando a ver si le dan la oportunidad, pero ya no le dan la oportunidad. Entonces, por eso estamos viviendo este tiempo. Y que nos enfatizaba mucho nuestro hermano Noveto cuando nos empezamos a reunir, que ya estamos en este tiempo, hermanos. Y no es porque lo diga uno, sino porque es verdaderamente, hermano. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces fácilmente la gente ahora puede mentir, ¿verdad? Lo hemos visto, lo acabamos de ver, hermano. Cómo tan fácilmente se olvidan las cosas y se dan pasos tan horribles, ¿no? Porque si por ejemplo, esta pluma, ¿a poco no tiene valor? No tiene valor esta pluma. Pero si no es mía, hermanos, yo no me atrevo a llevármela. ¿Por qué me la voy a llevar? ¿Verdad? A menos de que me la regalen. Ajá. Y siendo que vemos que se roban los edificios, hermanos. Y están confundida la gente. Y están queriendo hacer obras que Dios no les ha mandado que hagan. Entonces, ¿qué pasa? Toda la iglesia se confunde. Ya después la iglesia no sabe ni si verdaderamente cuando están cantando, le están cantando a Dios o a quién. O si verdaderamente están adorando al Señor. ¿Verdad? Fíjense que yo he conocido varias iglesias. Ahorita ya no se ve tanto eso. Pero no sé si ustedes llegaron a oír del movimiento de que descendía oro del cielo, ¿no? Y que cuando empezaban a predicar, decía el pastor, y ahorita va a empezar la lluvia de oro, ¿no?
y empezaba a descender, ¿no? Y pues nosotros teníamos un amigo por allá por el Cuautla, ¿verdad, Jimmy? Y él estaba trabajando en un balneario, en el Elmeal se llamaba, ¿cuál era? Ajá. Y había un auditorio ahí muy grande y llevaron una campaña. Entonces, él estaba de encargado, en el auditorio ese. Entonces dice que de los días de la campaña que él entró y andaban unos trepados allá arriba. Dice, ¿qué están haciendo, hermano? Dice, mira, se bajó. Dice, Tush, dice, hay que darle una ayudadita al Espíritu Santo. Dice, porque si no la gente no nos va a creer. Dice, y mira, no va a caer la Ana, dice. Mejor hay que ayudarle un poquito. Ya que le dio risa a él, dice, yo ya no le dije nada. Eso se lo comentó a mi esposo y estaba risa y risa. Dice, no, es que la gente es muy engañosa. Entonces, por el dinero, pueden hacer todo tipo de cosas. Incluso también había un tiempo que lluvia de diamantes, ¿no? Que lluvia de esto y lo otro.